Gracias por tu palabra, Señor. Nos acercamos a tu presencia necesitados, pero también confiados en que tú puedes saciar esa necesidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos que a través de tu palabra hoy podamos ser tocados por tu Espíritu Santo y que podamos ser animados a tomar decisiones en esta noche, Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia revelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos en el libro de Ezequiel. Vamos a ver el día de hoy 2 capítulos que hablan acerca de la misma temática de la vez pasada. La semana pasada hablamos de cómo Ezequiel narra la medición del templo, ¿verdad? Entonces estamos en esta última sección del libro de Ezequiel. Y en esta ocasión vamos a ver las medidas del templo como tal, del santuario, pues, y de los cuartos que estaban alrededor del santuario. Pero también tendremos el relato de las medidas del comedor y un guardarropa que existía dentro del complejo del templo. Así es que vamos a ir viendo toda esa sección, si me acompañas en el capítulo 41, verso 1. Dice así: me introdujo luego en el templo. ¿Quién? Está hablando de un varón, ¿verdad? El cual ya había mencionado en el capítulo número 40, verso 3. Entonces dice: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos. Y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo: este es el lugar santísimo. Verso 5. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y estaban modillones, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor, por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al del medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte, otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio era de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Verso 13. Luego midió la casa, 100 codos de largo y el espacio abierto, y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de adentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared de alrededor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Verso 18. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Verso 21. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente.
La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes. Y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Capítulo 42, verso 1. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más de las bajas y de las del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Y el muro que estaba fuera enfrente de las cámaras hacia el atrio exterior, delante de las cámaras tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos. Y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraban en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Verso 14. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos. Así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Bueno, pues este es el relato de las mediciones del templo, si te puedes dar cuenta. Entonces, vamos a pedirle por favor aquí a nuestro amiguito del multimedia que nos ponga la imagen número 1, por favor. Y lo primero que vemos del verso número 1 al 4 del capítulo 41 son las medidas del templo y los cuartos. ¿Ok? Es lo que vemos más bien en el capítulo 41, las medidas del templo y los cuartos. Déjenme ver si tengo mi láser por acá, que estaría genial en este momento. Perdón, se me olvidó sacarlo, pero miren, ahí estamos, ¿verdad? Ok, entonces, en el capítulo 42 son las medidas del templo y los cuartos. Entonces, en esta parte del capítulo se le llama templo
no a todo el complejo, sino principalmente a toda esta edificación que vemos aquí en la pantalla, que comprende el lugar santo, el lugar santísimo, y también los cuartos de alrededor que ahorita vamos a ir viendo, ¿ok? Pero primero empieza con las medidas del lugar santísimo del verso número 1 al 4. De hecho, en el verso 4 ahí lo explica bien. Este es el lugar santísimo, en el capítulo 41. Aquí vemos sus dimensiones con su entrada, que es esta puerta. Ajá. Y también vemos las medidas tanto del ancho como de la longitud. Está hablando de la altura. Y cuando yo lo estuve estudiando, realmente me sorprendí porque aquí se ve muy chiquito, pero realmente son 20 metros de altura. Para que te des color, esto mide como 6 metros y medio, 7 de altura. Estamos hablando de 20 metros de altura por 10 de ancho. Entonces, es un lugar muy grande, lugar santísimo, ¿ok? Bueno, entonces dice que aquí, después de esto, en el verso 5 al 12, continúa ahora con las medidas de los cuartos de los sacerdotes. Alrededor del lugar santo y del lugar santísimo, todo alrededor, aquí se ve un corte transversal del templo, pero si te das cuenta son como unos pequeños cuartitos, todo acá por atrás y del otro lado, de aquel lado que no se ve, ¿no? Pero para que te ubiques otra vez, este es el lado sur del templo, este es el lado oriental, este es el lado occidental y este de acá es el lado norte. Entonces, rodeaba los tres lados sur, occidental y norte del templo. Ese es el relato de estos cuartos. Es un cuarto para los sacerdotes que servían en el templo, los sacerdotes en general, porque en el capítulo 40 se mencionaron los cuartos para los cantores, para los sacerdotes que guardaban el templo y los que guardaban el altar. Eso ya lo vimos en el capítulo 40, pero son para los sacerdotes en general. Ajá. Ahora, había 3 pisos, dice el texto en el capítulo 41. Y si te das cuenta, aquí se ven, piso número 1, es esta planta baja, pero aquí se ve otro piso, mira, el segundo, y aquí se ve el tercer piso. ¿Ok? Y son en total 30 cuartos por piso, es decir, que cada piso tenía 10 cuartos, 10 al sur, 10 al occidente y 10 al norte por piso. Y son 3 pisos, significa que habían 90 cuartos en total. Y los cuartos de abajo eran un poco más estrechos que los del piso del medio, y los del piso del medio eran más estrechos que los del piso de arriba. Aquí se ven. ¿Por qué razón? Porque los pisos estaban sobrepuestos en la pared, no estaban empotrados en la pared, sino que estaban sobrepuestos. Y aquí se ve, si te das cuenta, el muro es más ancho y está sobrepuesto el piso, y luego el muro es más delgado y está sobrepuesto el piso, y luego un muro mucho más delgado al final. Y eso es un diseño arquitectónico fascinante, porque bueno, le da estabilidad y aparte le da mucha ligereza. Pero también aparte tenía sus razones, ¿no? Seguramente el Señor para hacer algo así, si nos vamos a meter a detalles el día de hoy, pero es la forma en que estaba construido. Ahora, también todas las dimensiones de estos cuartos se encuentran en esta sección del verso 5 al 12. Un dato en el verso 16 que está un poquito más adelante, pero es importante. En el verso 16 se menciona que los cuartos estaban recubiertos de madera. Si te das cuenta, aquí se ve madera, y todo por ahí había madera. Estaba recubierto todo alrededor de madera. Es la construcción. Mira, mi querido Chava, pura madera, ¿verdad? Entonces ha de haber olido impresionante y muy calientito y fresco a la vez y cómodo para quedarse a dormir y estar ahí descansando. ¿Está? Fascinante el lugar. Bueno, aparte, también en el verso número 10 se muestra la medida del patio alrededor. Este patio es este patio. Te voy a pedir, mi querido Chuy, si puedes poner la imagen la siguiente, por favor. Ok. Entonces, si te das cuenta, en el verso número 13 al 26 está, perdón, en el verso número 10 se muestra la medida del patio alrededor de los cuartos. Estamos hablando que, si te das cuenta, aquí están los cuartos, ¿verdad? Y aquí alrededor, todo alrededor,
hay un pasillo, es un patio alrededor de los cuartos. ¿Estamos? Entonces ahí en el verso 10 está relatado la medida del patio alrededor. Y había 3 puertas para entrar a los cuartos. Si nos puedes poner la imagen número... La 2 está muy bien, ahí está muy bien. Aquí se ve una pequeña puerta, ¿ves? Entonces había una puerta del lado sur, porque acuérdate que este es el lado oriental. Había una puerta del lado sur, había una puerta del lado occidental, que es la de ese lado, y hay una puerta del lado norte, que es la de aquel lado. Ajá. En total había 3 puertas para entrar a los cuartos. También se narra que había una escalera de caracol, qué loco y qué ingenioso, ahorrar espacio de esa manera. Y pues la escalera no se ve aquí, no sabemos si estaba por acá o estaba al fondo, pero había una escalera de caracol que conectaba los 3 pisos, ¿no? Qué increíble. Bueno, también vemos que había un edificio en la parte occidental. Si nos puedes poner la maqueta, la 3. Aquí al fondo hay una edificación, que está al fondo. O sea, el templo pues no está pegado al muro, sino que hay un patio y después del patio sigue una edificación acá atrás. Y eso es lo que está relatado al final de esta sección, del verso 13 al 26. ¿Estamos? Perdón, ¿sí? No, pero te estoy confundiendo, gacho, perdón. Del verso 5 al 12, ¿verdad? 5 al 12, estamos ahí. Después vienen las medidas del templo del verso 13 al 26, ahora sí. Y aquí se mencionan las dimensiones generales del lugar santo y el lugar santísimo. O sea, estamos hablando de todo el conjunto. Si os puedes poner la imagen número 1. Dice ahí en el texto que tenía 53 metros. O sea, lo dice en codos, pero son 53 metros en total, más otros 53 del patio que está al lado del oriente, donde se encontraba el altar de bronce y el mar de bronce. Es decir, de acá, del principio hasta la puerta, son 53 metros de largo de toda esa construcción. ¿Nos puedes poner la siguiente, por favor? Y el patio que estaba aquí enfrente tenía otros 53 metros. Entonces, significa que todo eso en total son 106 metros de longitud. ¿Nos puedes poner la 3, por favor? Entonces, fíjate, desde acá hasta acá son 106 metros. Más de una cancha de fútbol, o más o menos una cancha de fútbol, esto de acá. Entonces está bastante grande y aparte falta todo este patio que es el patio interior, ¿verdad? Y el patio alrededor. Entonces es un lugar bastante grande, no es como realmente lo vemos en algunas. De hecho, en algunas de esas imágenes y maquetas realmente se me queda muy corta la descripción porque hay cosas que tiene una que no tiene la otra y es un relajo. Bueno, se menciona en total entonces que el templo tenía ventanas en las cuales también tenía el templo. Si puedes ver ahí las ventanitas en esta maquetita. Tenía ventanas, pero eran ventanas ahí sí empotradas a la pared y estaban reducidas. Si nos puedes poner la imagen número 2, por favor, Chuy. Aquí se ven arriba unas ventanas. Aquí por la calidad de la imagen, pues a lo mejor no se aprecia tanto, pero si lo buscas en internet te vas a dar cuenta que por fuera son unas ventanas chicas, pero se ampliaban, son reducidas, se ampliaban hacia adentro, de modo que la luz se expandiera por todo el recinto por dentro. Entonces está muy interesante el diseño de las ventanas, y tenía ventanas todo alrededor, el lugar santo, ¿verdad? Y el santísimo. Bueno, también dice que la pared y la puerta tenían adornos, y también de hecho toda la pared del lugar estaba adornada con querubines y palmeras labradas y recubiertas de oro. Qué cosa tan más como cara, tan detallada, tan fina obra, todo lo que hicieron allí en ese lugar. Y todas estas imágenes nos recuerdan precisamente a el huerto del Edén, donde ahí Dios tenía comunión completa con su creación, con Adán y con Eva, ¿verdad? Y era la idea, porque más adelante vamos a ver que este templo también es para que pudieran acercarse a tener comunión con Dios, como al principio de la creación. Bueno, entonces, también se menciona los querubines. Te decía que son los querubines. Échate la prédica de Ezequiel 1, porque ahí se relata mucho más extensamente que son los querubines, pero son seres angelicales que existen en el trono celestial, pero que son representados aquí a través de estos dibujos labrados.
Ajá. Pero son una especie como de guardadores del trono de Dios. Ujú. Bueno, en el verso 21 se menciona que los postes del lugar santo y santísimo por dentro eran cuadrados. Parece ser que son estas vigas que están aquí arriba, que sostienen el techo, tanto del lugar santísimo como del lugar santo. Son vigas para detener el techo. Y en el verso 22 se menciona que había una mesa que está delante del Señor. En el verso 23 también se menciona que cada entrada tenía doble puerta. Entonces aquí hay una doble puerta para el lugar santísimo también. Y eran puertas que giraban. Bueno, este es el capítulo 41, familia. Entonces, a grandes rasgos. Y el capítulo 42 ya menciona otra área. El capítulo 42, si nos hace favor de poner la maqueta 3. Muchas gracias. Empieza a hablar las medidas de dos recintos que están alrededor de este conjunto del templo, de este templo. Alrededor habían cámaras. Aquí todo el capítulo 42 habla de cámaras. Cámara. Pues bueno, las primeras cámaras son las del verso 1 al 13, son las cámaras del comedor. ¿Cuáles son las cámaras del comedor? Son cuartos que están en el muro del atrio interior, tanto del lado norte como del lado sur. En el verso número 13, ahí lo detalla. Dice que son cuartos tanto de un lado como del otro. Aquí se aprecia una edificación al fondo, ¿la ven? Son como pequeños edificios de 3 pisos. Ajá. Esas son unas cámaras que en teoría también estaban de este lado. Digo que me fallan mucho las descripciones, o sea, como que siento que a veces no concuerdan las maquetas y los dibujos con la descripción real, pero bueno, no hay problema. Creo que todo el mundo hace su esfuerzo para tratar de entender cómo estaban las cosas. Yo creo que, por lo que dice aquí, porque dice en el verso 13 del norte y del sur, yo creo que estaban en ambos lados. Pero esos cuartos que están aquí alrededor del templo, tanto del norte como del sur, eran comedores donde se comían las santas ofrendas. En el libro de Levítico hablamos que cuando uno traía su ofrenda al santuario, pues parte de la carne y parte también de los panes y todo eso se le quedaba a los sacerdotes para su sustento. Ahí se tenía que comer esa comida, que es santa. Y esos comedores están ubicados al lado norte y al lado sur, que aquí no se ven, pero tienen que estar igual que acá, de este lado. Bueno, ahora del verso 14 también habla de otra situación, un guardarropa. Dice que cuando los sacerdotes salían del templo no podían sacar sus vestiduras sacerdotales, y cuando volvían a entrar de afuera del templo hacia dentro del templo, tampoco podían meter ropas comunes dentro del templo. Entonces por eso había un guardarropa dentro del templo. Este guardarropa está justamente en esta área de acá, en el atrio interior, acá, pero por dentro. Habían cuartos para, pues, ahora sí que llegabas ahí, te sacabas tu ropa sacerdotal, te ponías la ropa del diario y ya salías. Y así viceversa, ¿no? Cuando entrabas, te cambiabas y te ponías tus ropas sacerdotales. Y en el verso 15 al 20 había, pues es un resumen en total de las medidas del templo con sus patios, con sus atrios, ¿verdad? Es que del verso 15 al 20 son las dimensiones totales. Y en total, para que te des un color, si nos hace el favor de poner la maqueta, tenemos la imagen de la semana pasada, de pura chiripa, esa. Ahí habla de todo el conjunto completo, de todo eso. Medía 262 metros cuadrados, 265 metros cuadrados. Casi, pues imagínate, o sea, ¿cuánto es eso? Como una manzana, claro, más o menos. Entonces imagínate, está bastante grande la amplitud de todo este recinto. ¿Estamos? Bueno, espero más o menos poder haber explicado algo de esto porque está complicado. Pero ¿de qué nos habla, familia, todo este relato de los 2 capítulos? La semana pasada hablamos de que Dios quiere restaurar nuestras vidas. ¿Te acuerdas? Todo eso está escrito en la sección del libro de Ezequiel donde habla de la restauración del pueblo. Ajá. Y comienza restaurando nuestros muros, es decir, aquellas áreas vulnerables en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablamos de eso, ¿no? Aquellas cosas que nos llevaron a ese pecado que nos hizo alejarnos de Dios. Y Dios está interesado en restaurarnos esas áreas que están derribadas en nuestras vidas.
Pero el día de hoy vamos a ver 3 puntos importantes acerca de la restauración. La restauración, la reconstrucción del templo, esto es lo que estamos viendo. La reconstrucción del templo y del lugar santísimo mostraban al pueblo de Israel que Dios quería volver a traer su presencia entre ellos, sino para qué construir otra vez un templo, ¿verdad? Y esa presencia ya no estaba en el lugar de Israel, ya no estaba en el templo. En Ezequiel capítulo número 10 se narra cómo la presencia de Dios, narrada ahí como que subió con querubines y se alejó del santuario. En el capítulo 10, por su idolatría y por el pecado del pueblo de Israel, se alejó la presencia de Dios de ese lugar. En este capítulo otra vez está poniendo un templo porque Dios está anticipando su regreso a ese lugar. Pero aplicándolo al Nuevo Testamento, familia, a ti, a mí que somos la iglesia en este tiempo. En la Biblia, tú sabes, en el Nuevo Testamento dice la Biblia que nuestro cuerpo, el cuerpo del creyente, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si el templo en el Nuevo Testamento representa al creyente, esta sección nos muestra que después de un proceso de corrección o de un proceso de disciplina, Dios está dispuesto a volver a ocupar el lugar que le pertenece en nuestros corazones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué lugar debe ocupar el Señor en sus corazones? Así como el santuario, ¿puedes ponernos la imagen, por favor? La 1. Así como el santuario, o sea, me estoy refiriendo al lugar santísimo, estaba justo en medio de todo este complejo. ¿Sabes? El Señor quiere ocupar el primer lugar en nuestros corazones, el centro de nuestras vidas, que nosotros no le hemos querido dar a causa de nuestro pecado. Eso es de lo que está diciendo este capítulo. No debo ser yo el que esté en el centro de mi vida, de mis decisiones, de mis acciones. No debo ser yo el que esté en el centro, sino dejar que Él esté en el centro, en el primer lugar. Dejar de ser nosotros para que ahora sea Él el que ocupe el primer lugar. ¿Cómo se ve una vida que no tiene a Jesús en primer lugar en su vida? Déjame hacer unas preguntas que te pueden identificar si está ocurriendo algo así en nuestras vidas. Cuando tomas una decisión, ¿recurres al Señor a orar? Cuando tomas cualquier decisión, ¿recurres al Señor a orar? ¿Tomas tus decisiones basado en lo que dice la Biblia o en lo que tú crees que es correcto? ¿Buscas tu éxito personal antes de hacer la voluntad de Dios? ¿Buscas que te reconozcan por lo que haces antes de buscar que el nombre de Dios sea exaltado? ¿Buscas a Dios y oras, pero cuando Dios te contesta, haces eso que te está diciendo en la Biblia? Cuando se trata de leer la Biblia y orar, ¿sacrificas todo lo demás con tal de hacerlo? ¿O sacrificas el tiempo de oración y lectura de la Biblia por cualquier otra cosa en tu día a día? Son algunas preguntas que nos estamos haciendo para identificar qué onda. ¿Realmente Dios es el centro de mi vida? ¿Jesús es el centro de mi vida? Ahorita lo cantábamos al principio. El centro de mi vida es Jesús, ¿no? El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de todo es Jesús, ajá. Pero ¿qué onda con mi vida? ¿Realmente está sucediendo eso en mi relación con Dios? Ajá. Y creo que entonces esto es una exhortación para todos, ¿no? Y un ánimo, una forma de decirnos el Señor, hey, a lo mejor el pecado te ha alejado, pero si tú quieres que te restaure, es lo primero que quiere hacer. Ocupar ese lugar que debe de ocupar en tu vida, en tu prioridad de cada día. En el libro de Navegantes, en el libro 1, habla de las prioridades del cristiano. Y creo que todos lo decimos siempre, hasta todos lo decimos, primero Dios, ¿no? No, pues vamos, primero Dios y llegamos. Es hasta un dicho que conocemos, pero no debe quedarse solamente en un dicho, sino en una forma de vida.
primero es Dios, realmente primero es Dios. Y eso es lo que el Señor quiere otra vez. Y no solamente que lo digamos ahora así como de dientes para afuera, ¿no? Solamente de labios, sino que realmente Él ocupe ese primer lugar en todas las áreas de mi vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Te lo voy a leer en la NTV. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es decir, una persona que ya no vive para sí, sino para Cristo. Esa es una persona nueva, que Cristo está en el centro de su vida, ya es una nueva criatura. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esta nueva vida se trata de que Jesús sea el centro de toda tu vida. En Gálatas 2:20, este versículo me fascina. Dice, te lo voy a leer en la Reina Valera y en la NTV. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? Yo. Ahora déjame preguntarte, ¿esto es real? ¿Con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Eso es real? Me pregunto a mí, ¿realmente en mi carne, o sea, realmente estoy crucificando mi carne con sus pasiones y deseos ahí juntamente con Cristo en el día a día, a cada momento? ¿Eso es cierto en mi vida? ¿O todavía estoy más vivo que cualquier otra cosa, no? Me crucifico en la mañana, sí, Señor, me entrego a ti, pero tantito salgo ahí al tráfico y me descuelgo y moles, o sea, ¿qué hago? ¿Ah? Entonces, esto no debe ser solamente una teoría, familia, debe ser algo real. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, yo, mis emociones, mis deseos, mis pasiones que me quieren gobernar están muertas, crucificadas juntamente con Cristo. Mi pecado de antes está totalmente, estoy muerto al pecado, estoy inhabilitado a ese pecado. Aunque me haga ojitos, dame tu número, bro, dame tu número. ¿Cuál número? Así, ¿a quién le hablo? Yo estoy muerto. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa? Que nuestro yo ha muerto. Ya somos nuevas criaturas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Habla acerca de que Cristo ya es el dueño de nuestra vida. No podemos hacer lo que queremos. Él es el Señor, amo, dueño de nuestra vida. Te lo voy a leer en la NTV. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te decía, ¿esto es real? Esto a mí me lleva a una cosa, familia. Decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito un compromiso contigo. O sea, no, he vivido mi vida como que sí, pero no. Ajá. O sea, sí me entrego, pero no en esto. Y en esto tampoco, pero en esto sí. Y no se trata de eso, familia. La vida en Cristo no se trata de eso. La vida en Cristo se llama, eres tú, Señor, ya no soy yo. Tu voluntad, no yo. Se trata de tus decisiones, no de mis decisiones. De tu palabra, no de mi palabra. Se trata de tus caminos, no de mis caminos. De tus gustos, no de mis deseos. Todo se trata de ti. Dice en el libro de Navegantes, la acción de hacer que Cristo sea central en nuestras vidas, es decir, darle lugar verdadero, de señorío verdadero en nuestras vidas, realmente es una acción de la voluntad, es una decisión que nosotros tomamos y puede haber momentos de la renovación del compromiso. Debería haber un momento en nuestras vidas en el que nosotros estamos dispuestos a rendirnos totalmente a la autoridad y al señorío de Cristo. Esto puede ser cuando comenzamos nuestra vida cristiana o después de unos meses o incluso años. Pero de que tiene que existir esto, tiene que existir. ¿Ok? Porque decía Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente es del Señor, ¿verdad?
Muchos le dicen, Señor, 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 pero no hacen lo que yo les digo, dice Jesús. ¿Me explico? La rendición al señorío de Jesucristo tiene que ser algo que debe suceder en la vida. Ahora, a medida que nos acercamos al Señor, Dios crea dentro de nosotros ese anhelo por rendirnos. En Filipenses 2:13 es lo que dice. Vamos ahí, Filipenses, ¿no? 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, a medida que uno se va acercando a una relación con Cristo, ahí como vimos en el dibujo, habitar en sus atrios, ahí habitar junto con Él. Y uno está ahí pegado al Señor, a medida de eso, Él nos produce ese deseo o disposición de hacer su voluntad, pero todavía más que el deseo, la obediencia, el cumplimiento de su palabra, el hacer su voluntad. No solamente el querer, no es que yo quiero hacer su voluntad, pues sí, pero no se trata solamente de querer, sino de hacerlo. Y eso es algo que el Señor hace por su buena voluntad, es decir, porque Él quiere que lo obedezcamos. Esa es su voluntad. Entonces, qué increíble, es un ejercicio de nuestra voluntad. Es algo que tú y yo que tenemos que decidir, no es a la fuerza. Esto no, por eso la vida cristiana no es un conjunto de reglas, no es que ya me están diciendo que tengo que obedecer. No, al contrario, eso es religión. Eso es lo que te enseña la demás tradición religiosa en el planeta Tierra. Pero lo que dice la Biblia es, no, Dios quiere a alguien que lo adore voluntariamente. No somos títeres de Dios. Dios quiere que voluntariamente le digamos, Señor, en base a todo lo que tú has hecho conmigo, nada más viendo aquí todo el dibujo, en base a que tú, Señor, yo estaba ajeno, era un profano, fuera del templo, y tú me has convertido parte de tu pueblo, y no solamente eso, estoy en tus atrios, no solamente en tus atrios, estoy en tus cámaras, en tu cuarto, ahí habitando contigo. ¿Cómo no voy a entregarte mi vida por completo? Tengo toda la bendición de estar contigo en el lugar santísimo. Tengo el privilegio de estar en tu presencia, en tu compañía, gozando de tus bendiciones, de tu protección, de tu cuidado, de tu dirección. Es más, me usas para servirte. Señor, ¿cómo no te voy a entregar mi corazón para que tú gobiernes en él? Todo me lo has dado, todo me lo has dado. Entonces piensa en eso. Es un momento para que tú decidas el día de hoy, le voy a entregar mi voluntad a Jesucristo. Ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. Se acabó con todo eso que estoy negociando con Cristo. Y mi invitación es a que tú tomes la decisión esta noche. Porque la verdad es que si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Cuándo lo piensas hacer? ¿Lo piensas hacer después de un año? Después de, nada más tantito esto, porque está muy bueno esto. Así te vas a pasar 15 años, te vas a pasar 30 años. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Verdad? Entonces te invito a que lo decidas. Un segundo punto, familia. Las cámaras donde los sacerdotes comían las ofrendas, ¿verdad? Nos enseña que después del proceso de corrección, también Dios quiere tener comunión con nosotros. Y quiero llevarte a Juan capítulo 21, si me das favor de abrir tu Biblia para allá. Porque todo esto de Ezequiel está en el contexto de que Israel está en Babilonia, bro. Están cautivos en Babilonia. Y Dios le está diciendo, te voy a preparar un cuarto para que estés conmigo ahí y comas conmigo ahí en el santuario. Entonces todo esto tiene que ver con esto. Había un hombre, como tú y como yo, llamado Pedro, ¿verdad? Pedro, no sé. Pedro, como tú y yo, ya sabes, la regamos, pero bien regada, ¿no? Metemos las 4. Y dice en el capítulo 21, después de esto, ¿después de qué? De que Pedro le entregó, le negó más bien, 3 veces antes de que el gallo cantara, 2 veces, o sea, muere más rápido que el gallo, imagínate. Me salió más gallo Pedro que el gallo. Después de que le negó,
y es una cosa increíble porque Pedro decía, yo no te voy a negar aunque me maten, así. Le negó, Pedro se alejó, se fue a sus redes, andaba ya pescando. Bueno, dice aquí, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, mira, para pronto. Uno no puede decir, no, yo no lo voy a hacer, no, yo no hago esas cosas. Brother, Pedro, brother, los hijos de Zebedeo, brother, los discípulos de Jesús que estuvieron con Cristo ahí 3 años, viéndolo, escuchándolo, palpándolo, ellos le negaron, bro. No podemos decir, oye, yo no hago esas cosas. Es pura religiosidad, es puro orgullo pensar que tú no vas a llegar a un punto así alguna vez. Todos hacemos lo mismo y todos la regamos y todos nos alejamos alguna vez del Señor Jesús, Y aquí estaban esos discípulos y en el verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es decir, es el relato de una persona como tú y como yo, que de repente están ahí en el Señor, en la iglesia, gloria a ti Señor, sí, orando y leyendo y obedeciendo y de repente, ¡pum!, se van por las tortas, se van por el pecado, se alejan de Cristo y de pronto ya no están ahí. Así de fácil. Y de pronto es como, no, pues ¿y ahora qué hago? Si voy a la iglesia todos me van a ver feo, ¿no? No, pues mejor me voy a mi chamba, a la que tenía antes, pues ahí, con mis cuates, ¿no? Es eso. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Eso es algo que ya había hecho Jesús antes. Lo hace otra vez como para que empiecen a agarrar la onda. ¿Quién es este hombre que le está diciendo eso, no? Verso 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, pues para pescar, estaba en el mar, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan a comer. Esta es una cosa impresionante. Ellos habían dejado al Señor Jesús. Todos huyeron, todos abandonaron a Jesús. Pedro le negó 3 veces. Le dieron la espalda. En el peor momento en el que podían haberle dado la espalda a Jesús, cuando lo estaban crucificando, todos se fueron, todos lo dejaron. Y de repente llega Jesús y le dice, quiero comer contigo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? No sé si tú te has sentido así bien miserable cuando pecamos contra el Señor y nos apartamos del Señor y estamos según ahí, pero nunca estamos ahí en la iglesia. Estamos leyendo, pero no estamos ahí con el Señor. Estamos orando, pero no estamos con el Señor. Y de repente es como, sí, ya hice mi devocional, ¿no? Y tú así pensando, no, el Señor no me está escuchando. El Señor no me está hablando, no, ni siquiera sé qué es lo que me está diciendo. Y de repente un día vuelves a oír su voz que te dice, quiero comer contigo. Ven, siéntate a la mesa. Eso implica demasiadas cosas. ¿Qué implica lo que está diciendo Jesús? Yo te perdono. Tú eres parte de mi familia. Los que están alrededor de mi mesa, ven a disfrutar. Yo te sirvo. Necesitas de mí. Yo te voy a saciar. Yo te amo. Yo no te he rechazado. Quiero que estés conmigo. Implica ver que aunque uno ha hecho cosas que son inimaginables en contra de Dios, Jesús está dispuesto a recibirte de vuelta. Ese es Jesús. Y mesa es comunión.
No solamente quiero que comas aquí, quiero estar contigo. Otra vez, pero la regué. Es que Jesús, te hice esto, te abandoné, te negué, te rechacé, me alejé, pequé. Y todavía sigo en eso. De hecho, estoy en el mar pescando mis peces. Bueno, que no he pescado ninguno, aparte. No me va bien en mi trabajo, pero bueno, ahí estoy de terco. Y es Jesús diciendo, no te preocupes. Con todo eso, siéntate en mi mesa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no sé qué cosa hayas hecho que estés lejos de eso. En verdad no lo sé. Pero lo que vemos aquí es que si Dios nos está diciendo siéntate a mi mesa es porque el Señor Jesús nos quiere recibir de vuelta. Otra vez. A tener una comunión con Él. Que no nos merecemos. Que no estamos buscando. Pero que Él desea que tú tengas con Él. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros no fuimos fieles. El que es fiel es el Señor. Por eso ahí está el pez en las brasas. Para que tú estés nada más para que te sientes a comer. Y número 3. ¿Te acuerdas que había palmeras? Y la imagen de querubines que te decía que eso evocaba a que Dios quería tener comunión como al principio con su creación. Bro, uno pensaría, ok, quiere otra vez hablar conmigo y quiere estar conmigo, pero ya no son las cosas como antes. Te equivocas. Él quiere restablecer su comunión contigo como al principio. A Él no le estorba nuestro pecado para poder otra vez solucionar nuestra relación. Él quiere limpiar eso y quiere otra vez hacerlo como al principio, familia. Y último punto, había puertas en los cuartos para que pudieras salir del lugar santísimo y ponerte a servir ahí en el patio. Ajá. Y había una puerta para que pudieras salir del lugar del templo hacia afuera, hacia la ciudad y la plaza y todo eso por ahí. Qué interesante. Me encanta porque no solamente Dios quiere restaurar su relación contigo, su comunión contigo, quiere ser el centro de tu corazón, sino también quiere restablecerte al servicio para el cual te escogió, te redimió, te salvó, y Él quiere volver a habilitarte para eso mismo. Porque de repente uno ya servía al Señor, o sea, ¿cuántos casos hay de que me topo que ya servían al Señor, que ya hacían muchas cosas para Cristo, que estaban ahí bien metidos y de repente pasó algo y ¡fum! Nos fuimos? Y uno piensa, y ahora ya lo arruiné todo, no me va a recibir. Y te topas con Jesús diciéndote, siéntate, hay un pez. Y no solamente eso, le dice a Pedro en Juan 21, ¿me amas, Pedro? ¿Y qué le dice Pedro? Primero le dice, te amo. Tú sabes que te amo. ¿Me amas? Sí, tú sabes que te amo. No, Pedro, en serio. ¿Me amas? No, pues no. Solamente te tengo afecto. Eso es lo que respondió Pedro. Ahí le dice, te fileo. En la tercera afirmación en el griego dice, te fileo. O sea, nada más, en verdad, tengo una buena simpatía por ti. Y le dice Jesús, con todo, ve y apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? Pedro hubiera podido pensar, ya todo esto ya fue, o sea, ya no sirve para nada, soy un inútil, todo lo eché a perder. Jesús le dice, quiero que hagas lo que siempre te dije que hicieras. Y no voy a retirar mi fidelidad contigo. Y quiero que hagas eso para lo cual yo te escogí, que tú seas Pedro. Así es que, familia, esto te lo digo porque estoy seguro que Dios quiere algo contigo. Así mega seguro. Y te quiere restaurar a ese uso para el cual te escogió. ¿Qué te parece si le damos gracias a Jesús por eso? ¿Te late? Señor Jesús, queremos agradecerte por este tiempo que nos estás hablando con tu palabra. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos y que nos estás mostrando. Gracias por hablarnos al corazón, Señor, y venir a buscarnos cuando nosotros en nuestra inutilidad y nuestra necedad, insensatez te hemos dejado muchas veces. Gracias por venir a la barca. Gracias por poner el pez ahí, Señor.
Gracias por ser fiel con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por querer volver a ocupar tu lugar en nuestros corazones una vez más. Gracias porque a ti no te estorba nada para venir y buscarnos. A nosotros sí, Señor. A ti no. Gracias, Señor, por eso, por tu fidelidad y por tu amor hacia nosotros. Y aquí estamos, Señor. Simplemente queremos responderte, Señor, esta noche. Si tú en esta noche, así con tus ojos cerrados, pero entiendes que Dios te está llamando de vuelta y quieres otra vez a responderle asumiendo un compromiso con el Señor Jesús. Decirle, sí me alejé, pero ahora quiero volver otra vez a estar contigo y me quiero comprometer otra vez a voluntariamente, otra vez entregarte el centro de mi corazón y que tú, en verdad, vuelvas a ocupar tu lugar en mi corazón. ¿Por qué no te pones de pie? No es un llamado a la salvación, sino más bien es una invitación a renovar tu compromiso con el Señor Jesús. No tienes que hacer nada. La mesa está puesta. Simplemente ponte de pie. ¿Okay? Increíble. Mi invitación es para que oremos juntos, ¿no? Si tú quieres hacerlo, simplemente es decir al Señor, aquí estamos, queremos comprometernos a que tú vuelvas a ocupar ese lugar en nuestros corazones. Señor Jesús, estamos de pie porque queremos renovar nuestro compromiso contigo. Tú dices todo por nosotros y nos has llenado y colmado de bendiciones, Señor Jesús. Esta noche queremos volver a comprometernos contigo. En el sentido de dejarte reinar, simplemente. Dejarte que tú seas otra vez el centro de nuestras vidas. Que ya no seamos nosotros, sino que podamos responderte dejándote que tú hagas tu vida en nosotros. Perdónanos por haber pecado y habernos alejado y haber hecho cosas que no son dignas de tu nombre, que no son santas, Señor. Haber menospreciado todo lo que hemos menospreciado. Pero aquí estamos, Señor. Queremos decirte gracias, Señor, por venir a buscarnos y ser el centro de nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo rogamos y te lo agradecemos también. En nombre de Jesús.